Bienvenido a la segunda lección de este curso de Apologética Católica. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, escritor y periodista católico, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en nuestro sitio semillasparalavida.org. Para mí es un placer colaborar en este curso bajo la autoría y coordinación de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org. Recordarás que en la primera lección hicimos una introducción a la apologética y quisiera recordar un aspecto muy importante. El propósito de hacer apologética no es ganar una contienda personal, más bien es la búsqueda de la verdad. Se hace apologética, sí, para defender la verdad, sí, para defender la fe, pero con el propósito de que la verdad prevalezca, no con el propósito de nosotros ganar un debate, sino más bien de ayudar a conducir a nuestros hermanos, creyentes y no, a la verdad de Dios. En esta segunda lección estudiaremos las imágenes sagradas, un tema muy importante en el campo de la apologética, porque el rechazo de las imágenes sagradas por parte de nuestros hermanos protestantes hace que sea este el tema que más utilizan para hacer proselitismo con católicos que están poco formados, haciéndolos creer que los católicos adoramos imágenes y por hacerlo violamos el mandamiento de Dios que prohíbe hacerlo, ya que tenemos imágenes de Jesús, de la Virgen María y también de los santos en nuestros templos y también en nuestros hogares. De ahí que en este curso sea el primer tema que vamos a tratar. Comencemos por entender el mandamiento que prohíbe adorar imágenes. Un mandamiento que se encuentra en el capítulo 20 del libro del Éxodo y en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. ¿Cómo interpretar correctamente este mandamiento? Tomemos en cuenta los siguientes elementos. Resulta esencial, primero que nada, para interpretar cualquier texto bíblico, ubicarlo en su contexto. De hecho, es la primera regla de la exégesis bíblica. La exégesis es la rama de la teología que se ocupa de la interpretación de los textos bíblicos. Y la regla de oro de la exégesis, la regla de oro de la interpretación, consiste en ubicar un texto en su contexto. Y es que sacando de contexto un pasaje de la Biblia, al igual que sacando de contexto cualquier palabra que salga de la boca de una persona, puede significar lo que sea. Puede significar incluso lo que cada quien quiera. Pero cuando las palabras se ubican en su contexto, lo mismo que los textos bíblicos, este contexto nos da un marco de referencia para comprender con precisión a qué se refieren en verdad las palabras, en este caso, este mandamiento que prohíbe adorar imágenes. Visto fuera de contexto, este mandamiento puede dar la impresión de que Dios prohíbe todo tipo de imágenes en el culto, porque dice, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Pero si hacemos un análisis más detallado, notamos que este mandamiento prohíbe básicamente dos cosas. Uno, la prohibición de hacer imágenes de dioses falsos y adorarlas, y dos, la prohibición de hacer imágenes de Dios y adorarlas. La primera prohibición se deduce del contexto en el que comienza diciendo, no habrá para ti otros dioses delante de mí, lo que da a entender que la imagen que se prohíbe es aquella que representa cualquier otro Dios, Dios con D minúscula, cualquier otro Dios del Señor. Más aún, si revisamos el texto original en hebreo, vemos que se utiliza la palabra pesel, que no hace alusión a cualquier tipo de imagen, sino específicamente a la imagen de un ídolo. De ahí que una forma adecuada de traducirlo sería no te harás ídolo, tal como suelen hacer muchas traducciones de la Biblia, tanto católicas como protestantes, entre las que están Junnemann, Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia al Día, la Nueva Biblia Latinoamericana, la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos, la traducción en lenguaje actual, etc. Ahora, cabe preguntarse, ¿por qué cuando se trata de el Señor
se dio también la prohibición de hacer imágenes de él. Para comprenderlo, hay que situarnos en la mentalidad de aquella época. La imagen en el mundo semita no era solo un signo sensible de una realidad superior, sino que tenía un valor casi mágico, y se pensaba que quien tenía una imagen obtenía en algún sentido como un poder sobre la misma divinidad. La legislación prohibitiva de las imágenes y la predicación de los profetas contra las representaciones del Señor no buscan pues solo defender la espiritualidad de Dios, sino más bien afianzar la trascendencia de Dios, que no puede ser aprisionado por el hombre ni puede limitarse a unos moldes de materia. Por eso, cuando llega la época cristiana, en la que la revelación de Dios se ha consumado y tanto la espiritualidad como la trascendencia y la omnipresencia de Dios están clarísimamente asentadas, esa prohibición queda superada y el uso correcto de las imágenes es legítimo. Incluso en el Antiguo Testamento ya encontramos usos de imágenes, usos correctos. Vamos a revisarlos, porque son prueba de que la prohibición de incorporar imágenes, incluso en el Antiguo Testamento, no era absoluta, sino que se refería solamente a aquellas imágenes idolátricas. Y es que en el mismo Antiguo Testamento encontramos que Dios mismo ordena hacer imágenes. Y Dios no se puede contradecir, porque Dios es perfecto. Si Dios se contradijera, entonces no sería perfecto, y si no fuera perfecto, no sería Dios. Y así vemos cómo el mismo Dios que prohibió hacer imágenes incluso de Él, también ordena en determinado momento que se hagan imágenes. Por ejemplo, las imágenes en la tienda del encuentro. El tabernáculo, que también era conocido como la tienda del encuentro, era un santuario itinerante dedicado al Señor y que fue construido con las instrucciones detalladas que Dios mismo le dio a Moisés. Lo encuentras en el libro del Éxodo, en los capítulos 25 al 31. Esto sucedió después de que Dios les dio la ley mosaica. En él, por orden expresa de Dios, ordena bordar los tapices con figuras de querubines. Dice Éxodo 26:1, harás la morada con 10 tapices, de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí. Bordarás en ellos unos querubines. De ser absoluta la prohibición de hacer imágenes de todo lo que hay en el cielo, Dios habría estado aquí ordenando violar su propio mandamiento, ¿te das cuenta? Sin embargo, Dios no está ordenando que se construyan imágenes de ídolos, sino imágenes de ángeles, ni está ordenando que se construyan imágenes para ser consideradas como dioses y para adorarlas. Otro ejemplo lo tenemos en el Arca de la Alianza. Ese cofre sagrado ubicado en el Santísimo, en hebreo se llamaba Kodesh HaKodashim, era el lugar más sagrado de la tienda del encuentro, y posteriormente esta arca se colocó en el templo que construyó Salomón, y las instrucciones para su fabricación también las dio Dios directamente, y según su diseño, este incluía la incorporación de 2 grandes querubines en su propiciatorio. Vemos también en el capítulo 25 del Éxodo, harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. También en el templo de Salomón había imágenes. Se encontraban en el santuario principal del pueblo de Israel, que contenía precisamente el Arca de la Alianza, el candelabro de los 7 brazos y los demás utensilios que eran empleados para llevar a cabo el culto en la Edad Antigua. Se localizaba en la explanada del Monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican en la actualidad la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Este templo fue construido por el rey Salomón como un lugar permanente para sustituir la tienda del encuentro como un único centro de culto para el pueblo judío. Este templo de Salomón tenía también tanto imágenes de querubines, que se encuentran en el cielo, los querubines, como imágenes de animales y plantas, que se encuentran en la tierra. Vemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6. El cedro del interior de la casa estaba esculpido con figuras de calabazas y capullos abiertos. Todo era cedro, no se veía la piedra.
Había preparado un debir al fondo de la casa, en el interior, para colocar en él el arca de la alianza del Señor. Hizo en el debir 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. 10 codos desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas. El segundo querubín tenía 10 codos, las mismas medidas y la misma forma para los 2 querubines. La altura de un querubín era de 10 codos y lo mismo el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior y las alas de los querubines estaban desplegadas. El ala de uno tocaba un muro y el ala del segundo querubín tocaba el otro muro. Y sus alas se tocaban en medio del recinto, ala con ala. Revistió de oro los querubines. Esculpió todo en torno a los muros de la casa con grabados de escultura de querubines, palmeras, capullos abiertos, al interior y al exterior. Los 2 batientes eran de madera de acebuche. Esculpió sobre ellos esculturas de querubines, palmas y capullos abiertos, y los revistió de oro, poniendo láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. Hizo lo mismo en la puerta del Jecal, los montantes de madera de acebuche que ocupaban la 4ª parte. Esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y embutió oro sobre la escultura. Después encontramos en el capítulo 13 de este mismo primer libro de los Reyes, en la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo, y en la cima de la basa los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras y volutas alrededor. Hay otra imagen muy famosa, la serpiente de bronce. Por intercesión de Moisés, Dios también le ordenó construir una serpiente de bronce con la promesa de que aquellos israelitas que fuesen picados por serpientes sanarían al mirarla. Vemos en el libro de los Números, en el capítulo 21, envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y dijo el Señor a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Este evento es importante porque demuestra que no había nada de malo en las imágenes en sí mismas. Pero resulta que más adelante el pueblo se desvió y comenzó a adorar esta serpiente de bronce, por lo que tuvo entonces que ser destruida. ¿Qué hay de nuestras imágenes en la iglesia? Una vez que hemos entendido todo esto, está claro que no hay problema alguno en tener imágenes en la iglesia. Lo que está mal es adorar la imagen, es decir, considerar a la imagen un Dios. El mandamiento, por tanto, prohíbe la idolatría, pero no solamente la idolatría de imágenes, sino todo tipo de idolatría. De allí que comience diciendo: no tendrás otros dioses delante de mí. Y eso incluye el amor excesivo y desordenado por el dinero, por el poder e incluso por otras personas. En cambio, si se comprende que la imagen es solamente una simple representación de alguien, no se viola el mandamiento. Sin embargo, nuestros hermanos protestantes plantean diferentes objeciones. Que los católicos que se arrodillan ante una imagen, por tanto, las adoran. Que la Biblia muestra que personas que sí se arrodillaron a otras personas como muestra de respeto, pero nunca lo hicieron ante una imagen. Que las imágenes en el templo y en la tienda se hicieron porque Dios las ordenó hacer, pero si Dios no ordena hacerlas, está prohibido, basándonos en este mandamiento. Que las imágenes del templo eran solamente decorativas, en cambio para los católicos son más que eso. Objeciones clásicas que debemos aprender a refutar. Y nuevamente, no con el propósito de ganar un debate, sino con el propósito de ayudar al que nos cuestiona a llegar a la verdad de Dios. Vamos entonces a responder una por una. Los católicos que se arrodillan ante una imagen, por tanto, las adoran. Cuando nuestros hermanos protestantes suelen ver un católico arrodillado ante una imagen, suelen entender que le está adorando y por tanto cayendo en pecado de idolatría. Y entonces suelen citar 2 textos bíblicos en su favor. Uno de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Le adoró,
Pedro le levantó diciéndole: levántate, que yo también soy un hombre. Otra del Apocalipsis, capítulo 22. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto, y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú, y tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Lo primero que hay que aclarar es que estar de rodillas ante alguien no implica necesariamente rendirle adoración. Arrodillarse es un gesto en donde quien se pone de rodillas se reconoce pequeño ante otro. Si lo hacemos porque reconocemos en ese otro como un Dios, entonces sí le estamos adorando. Pero si lo hacemos por respeto o veneración, no lo estamos adorando. Aunque los protestantes suelen confundir venerar con adorar, no son lo mismo. Venerar implica respetar en un sumo grado a alguien con base en su relación con Dios, en tanto que adorar implica reconocer a algo o a alguien como a Dios mismo. Dicho de modo simple, cuando veneramos a alguien, le honramos porque le reconocemos grato a los ojos de Dios, no porque lo confundamos con Dios. En estos versículos que nos citan los protestantes, lo que hacía el acto ilícito, tanto de Cornelio como de Juan, era ponerse de rodillas con la intención de adorarlos, Cornelio a Pedro y Juan al ángel. Si pones atención en los textos, verás que así lo dice tal cual: caía a los pies del ángel para adorarle. Pero hay otros textos donde se ven numerosos ejemplos de personas que se pusieron de rodillas ante otras personas y no tenían intención de adorarlas, y en esos casos no se les objetó nada. Por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, encontramos al rey Salomón, que se puso de rodillas ante su madre, no para adorarla, sino para honrarla. Entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante ella, y se sentó después en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. En este mismo primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, vemos cómo Abdías se arrodilló ante el profeta Elías. Estando Abdías en camino, le salió Elías al encuentro. Le reconoció y cayó sobre su rostro, y dijo: ¿Eres tú Elías, mi señor? En el segundo libro de los Reyes, vemos que también ante el profeta Eliseo se pusieron de rodillas. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 8, vemos al mismo profeta Daniel de rodillas ante el ángel Gabriel, pero no para adorarlo. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí como una apariencia de hombre, y oí una voz de hombre sobre el Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó al lugar donde yo estaba, y cuando llegó, me aterroricé y caí de bruces. Me dijo: Hijo de hombre, entiende, la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él me hablaba, yo me desvanecí rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporarme donde estaba. Pasando al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, vemos a las mujeres de rodillas frente a los ángeles en el sepulcro vacío. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? En fin, los ejemplos son tan abundantes que tardaríamos horas en revisarlos todos, pero puedes encontrarlos en la Santa Biblia, en Génesis 33, 48 y 49, en Éxodo 18, en Josué 5, en el primer libro de las Crónicas, en los capítulos 21 y 29, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, 2 y 18, en el segundo libro de los Reyes, en los capítulos 1, 2 y 4, en el primer libro de Samuel, en los capítulos 24, 25 y 28, en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 1, 9, 14, 16, 18 y 24, en el libro de Daniel en el capítulo 2, en el de Tobías en el capítulo 12, en el de Ruth en el capítulo 2, en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Son muchos. Por tanto, es lógico pensar que todos estos profetas y ángeles permitieron el pecado de idolatría al permitir que personas se pusieran de rodillas ante ellos, o por el contrario, ¿será que lo que diferenció ambas situaciones era la intención con que cada persona se puso de rodillas? La segunda objeción: la Biblia muestra que personas sí se arrodillaron a otras personas como muestra de respeto,
pero ante una imagen, nunca. Vamos a ver. Cuando los protestantes escuchan la respuesta anterior, suelen reconocer, porque no les queda de otra, está en la Biblia, que no siempre es un acto de adoración ponerse de rodillas ante una persona. Pero entonces agregan que en la Biblia nunca se ve a alguien ponerse de rodillas ante una imagen. Lo primero que habría que puntualizar es que cuando dentro de la Iglesia Católica se tiene un gesto ante una imagen, se tiene ante quien esa imagen representa. Si por ejemplo nos ponemos de rodillas ante una imagen de la Virgen María, se debe entender que hacemos un gesto de veneración ante quien la imagen representa, es decir, la Virgen. No estamos venerando la imagen, estamos venerando a la Virgen representada por esa imagen. Nadie, por muy mal formado que esté, ha de creer que la Virgen es la propia imagen, ni que la Virgen se posa dentro de la imagen, ni nada por el estilo. De manera que no hace diferencia que estemos de rodillas ante una persona o ante una imagen, porque lo que hace ilícito o lícito este acto es la intención ante quien va dirigido, que puede convertirlo en un acto de veneración o por el contrario, en un acto de adoración, que sería entonces idolatría. El pueblo judío entendía bien esto, al punto que llevaban en procesión el arca de la alianza, que no era el Señor, pero representaba su presencia en medio de su pueblo. E igualmente se ponían de rodillas ante el arca de la alianza sin que esto significara que estaban adorando la caja que contenía las tablas de la ley. Vemos en el libro de Josué, Josué desgarró sus vestidos, se postró en tierra delante del arca del Señor hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Como ya hemos mencionado, el arca tenía imágenes de 2 querubines en la parte superior. Estaba entonces Josué y estaban los ancianos de Israel adorando las imágenes de los ángeles o adorando a Dios mismo cuya presencia era representada por el arca. Si no hay dificultad en entender esto, no debería haberla en comprender que un gesto dirigido a una imagen no va dirigido a la imagen en sí misma. La tercera objeción. Las imágenes en el templo y la tienda se hicieron porque Dios las ordenó hacer, pero si Dios no ordena hacerlas, está prohibido con base en el mandamiento. Respondamos a esta objeción. Muchos protestantes alegan que las imágenes que estaban en el templo se fabricaron porque Dios pidió que se hicieran, pero que nosotros no hemos recibido órdenes de hacer imágenes ni de Jesús, ni de la Virgen, ni de los santos. Para comprender dónde está el error en este razonamiento protestante, tenemos que hacer un paréntesis y repasar algunos conceptos básicos de la doctrina moral. Por ejemplo, los males físicos y morales. Hemos de saber que cuando se habla del mal, podemos referirnos a 2 tipos de males. Existe el mal físico, que es simplemente la carencia de algún bien que se debería tener, por ejemplo, la enfermedad en la que se carece de salud, o la pobreza porque se carece de bienes materiales que son necesarios para la subsistencia. Pero también podemos referirnos al mal moral, que es toda acción contraria a la ley de Dios, es decir, el pecado. En cuanto a los males físicos, podemos decir que Dios solo puede pretenderlos como medios para conseguir un bien mayor. Dios, por ejemplo, puede enviarnos una enfermedad para movernos al arrepentimiento. Dios nunca ordena pecar. Los males morales, Dios no los pretende nunca ni como medio ni como fin, porque son contrarios a su naturaleza divina. Dicho en otras palabras, Dios nunca pedirá a nadie que cometa un pecado. Una vez entendido esto, podemos comprender un poco mejor la incoherencia en la mentalidad protestante, en la que se asume que Dios podría en algunas ocasiones ordenar cometer un mal moral, ya que ellos piensan que hacer imágenes es pecado, y Dios ordenó que se hicieran imágenes. Entonces, esto equivale a imaginarse una especie de Dios esquizofrénico que por un lado prohíbe lo malo, pero por el otro lado ordena realizarlo. Bajo la perspectiva católica, en cambio, Dios nunca ordenaría a nadie a cometer el mal, porque lo abomina. Si hacer imágenes fuese pecado, Dios no mandaría a hacerlas en ninguna circunstancia, y mucho menos llenar el templo de Jerusalén con imágenes, ni a construir un arca con ellas y demás. De ahí concluimos que lo que es intrínsecamente desordenado no es hacer imágenes, sino hacer ídolos y adorarlos. La cuarta objeción, por último, las imágenes del templo eran solo decorativas, en cambio para los católicos son más que eso. Un argumento que surge a menudo cuando a nuestros hermanos protestantes se les explica que el templo y la tienda del encuentro tenían imágenes, consiste en alegar que eran solo decorativas, que nadie les prendía velas o se arrodillaba ante ellas. Pero algo que es evidente es que el Arca de la Alianza,
que ya hemos visto que tenía imágenes, era más que decorativa, porque tenía una enorme simbología espiritual. Evidentemente, los judíos no adoraban el arca, pero tampoco era un objeto meramente decorativo, no. Al contrario, la veneraban como un objeto sagrado por lo que representaba. Dentro se encontraban las tablas de la ley. No se puede decir entonces que el hecho de que las imágenes sean algo más que simples decoraciones y se veneren sea lo que Dios prohíbe cuando pide no adorarlas. Concluyamos pues nuestra segunda lección. Queda claro que lo que Dios prohíbe en el primer mandamiento es cualquier forma de idolatría, o lo que es lo mismo, darle a algo o a alguien el lugar de Dios, ya sea una imagen o incluso el deseo desmedido de dinero, de estima o de poder. Tener imágenes en nuestras iglesias como instrumentos para elevar nuestro espíritu, siempre que tengamos claro su significado, no es pecado. En la Iglesia Católica, cuando existe un exceso respecto a algo, no se mutila como en el protestantismo, más bien se corrige. Hasta aquí nuestra segunda lección. Te agradezco tu compañía y te espero en nuestra siguiente sesión, donde estudiaremos acerca de la comunión de los santos, uno de los dogmas de la fe católica que suele ser más incomprendido entre nuestros hermanos separados. Te deseo que Dios te llene de bendiciones. Hasta la próxima. Este audio es una producción de Seminars Media and Faith Formation para apologéticacatólica.org. Quedan todos los derechos reservados.